Bueno, hemos llegado pues al final de este curso Cartas Pastorales, con este estudio del último capítulo de Tito. Una carta, me gusta esta carta de Tito, porque en varias ocasiones el apóstol expresa el nombre Salvador. Llama a nuestro Señor el Salvador. En ninguna carta que yo tenga memoria se menciona tanto esta palabra de Cristo el Salvador como la carta pues a Tito. Bueno, en las cartas pastorales el apóstol Pablo pues usa mucho esta expresión, el Salvador, Cristo el Salvador, nuestro Salvador. Bueno, vamos entonces al capítulo 3, hermanos. Y el apóstol sigue con sus instrucciones, pero él termina pues aquí su carta hablando el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo en el capítulo pasado, el capítulo 2, terminamos acerca de la gracia de Dios. Y él continúa ese tema de la gracia de Dios. Así que vamos al capítulo 3 y continuemos con este hermoso tema del Evangelio. Capítulo 3 dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Hermanos, el apóstol Pablo sigue el mensaje de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y vimos que lo que estaba de acuerdo con los ancianos, la sana doctrina, y los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los siervos o esclavos. Bueno, la conducta, repito, y nunca me voy a cansar de repetirlo, y constantemente lo estoy diciendo a mis hijos, a la iglesia y a mí mismo sobre todo, que la conducta, el ejemplo está de acuerdo con la sana doctrina y es fundamental para el buen funcionamiento de la comunidad cristiana y la expansión del Evangelio. En este punto el apóstol Pablo ahora está diciendo que se sujeten ¿a qué? A los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Nosotros los cristianos a veces perdemos el enfoque de que somos siervos o esclavos de Cristo. Perdemos también el enfoque de que nuestro reino no es de este mundo. Perdemos el enfoque de que debemos tener puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y lo que nos rodea nos roba la atención. Vivimos en un mundo globalizado, politizado, un país más que el otro, y la política, o mejor dicho, la politiquería, hace que la sociedad se divida en partidismos, hay partidos políticos que luchan entre sí, hablan mal entre sí, incluso hay países donde la política o la politiquería está tan fuerte que bueno, se hacen hasta enemigos. Si tú eres de un partido, eres enemigo del otro, y así viceversa, y tienen esta lucha constante, y mienten y aborrecen. Y bueno, y si el que está en el gobierno no es del partido al cual tú perteneces, o al que tú tienes, pues, o al que mejor te gusta, al que más te gusta, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a criticar, empezamos a juzgar, bueno, a hacer una serie de cosas
contra los gobernantes y las autoridades. ¿Hay malos gobernantes? Sí los hay. ¿Hay autoridades? Sí. ¿Malas? Bueno, sí los hay. Pero aún así debemos sujetarnos a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. ¿Y cómo sujetarnos? Bueno, seguir las normas, las leyes, no entrar en intentar movimientos para tumbar al gobierno. Nada de eso deberíamos estar presentes. Incluso, hermanos, los estudiantes protestan, salen a las calles a protestar, a exigir sus derechos, a exigir beneficios para dentro de la universidad, protestan contra las autoridades universitarias. Un cristiano no debe estar en esas cosas, involucrados en esas cosas, participando de esas cosas. Es contrario a la sana doctrina. Es contraria. Pablo está diciéndole, recuérdale que estén sujetos a sus gobernantes, a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Ese es el enfoque. Estar preparado para hacer el bien, hacer el bien, hacer el bien. Y eso es contrario a estar con protestas, que si huelgas, nada de eso. El cristiano debe estar involucrado. Dice Pablo que no injurien a nadie, ni a los gobernantes, ni a las autoridades, ni al vecino, ni al cónyuge, ni a los hijos, a nadie, y si tienes esclavos, si eres un amo, pues en aquella época, ni a los siervos, que no injurien, que no ofendan a nadie. Eso está acorde con la sana doctrina. Que no sean contenciosos, sino amables. Wow, amables. Eso es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No me canso de repetirlo, mis estimados hermanos. Sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Con todas las personas, pues. Amable para con todos. Es decir, que la vida de uno es una vida de amabilidad. Bueno, si estamos llenos del Espíritu Santo, ¿cuál va a ser nuestra expresión? Pues nuestra expresión va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa sería la vida del cristiano maduro, que ha alcanzado pues madurez, que los frutos del Espíritu Santo se expresan con poder en su vida. Y dice, usa mucho esta expresión, todos los hombres, amables para con todos los hombres, considerados para con todos los hombres. Versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¿No describe esto, hermanos, su vida antes de Cristo? Por lo general, éramos así. Éramos así como dice este pasaje. Leamos nuevamente la descripción de lo que éramos antes. Necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o como dicen por ahí, pues antipáticos, y odiándonos unos a otros. Esa era nuestra forma de ser. Ese es nuestro ser y hacer. Pero ¿saben qué? Y eso es lo que dice el apóstol más adelante.
ahí al siguiente verso, que Dios, a pesar de que éramos así, Él mostró su amor para con nosotros. En que siendo así, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Amable para con nosotros fue Dios. Considerado para con todos nosotros fue Dios. Bondadoso fue Dios con nosotros. A pesar de que éramos así, igualmente nosotros tenemos que ser con todos los hombres así también, amables, bondadosos, considerados para con todos los hombres, sea independientemente su conducta, su hacer o su ser. Tenemos que ser como Dios. Ser como Dios es lo que es la vida piadosa, ser como Dios. Eso es lo que dice el apóstol más adelante. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Qué hermoso, Él nos salvó. En mis oraciones personales, una de las cosas que le pido pues constantemente, Padre, muéstrame cuánto me amas. Muéstrame cuánto me amas. Y una y otra vez me lleva al Evangelio. Además pues de todas las expresiones de amor de Él que me rodean. Pero cada vez que le hago esa pregunta, se me viene a mi mente el Evangelio. Nos salvó. Esa es la mayor expresión de amor en toda la eternidad. Nos salvó a pesar de nuestra condición pecadora e impía. ¿Qué textos tan hermosos? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Él nos salvó, y nos salvó no por cosas que pudiéramos haber hecho, no por esfuerzos propios, por méritos, por logros, por conductas, por obediencia. Él no nos salvó por nada que hubiéramos hecho, por cualquier obra de justicia nuestra. Él nos salvó por su misericordia. La misericordia, ese término significa que Dios no nos da lo que merecemos, y merecemos el infierno. Yo le voy a decir algo, no se ofenda. Usted merece el infierno. Yo también. Lo merecemos. Merecemos estar separados de Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Porque Él es santo, santo, santo. En Él no hay ninguna tinieblas. En cambio nosotros. Pero Él, por su misericordia, nos salvó. Recordemos eso. Mire, ni una tonelada de obediencia de parte nuestra puede tapar un solo pecado que hemos cometido. Somos culpables. No hay nada. No hay nada que podemos hacer nosotros para alcanzar la gloria de Dios. Pero Él nos salvó por su misericordia. Él tuvo que también, dice acá, lavarnos por el lavamiento
de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y tal vez esta expresión, por medio del lavamiento, de la regeneración, está hablando pues del nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu, y por la renovación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo empieza pues a trabajar en nuestras vidas para parecernos más y más a Cristo Jesús. Nos renueva el Espíritu Santo de día en día. Permítanme otra vez leer el verso 5, hermanos. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Toda la salvación es de Dios, viene de Dios. Nada viene del hombre, todo viene de Dios. Que Él derramó, dice, hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Interesante que en el versículo 6 acá llama a Jesús nuestro Salvador. Y en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Qué relación, ¿verdad? Hay allí Dios nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Salvador. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Vamos a leer el versículo 3 del 6, que derramó sobre nosotros abundantemente el Espíritu Santo por medio de nuestro Salvador, Jesucristo, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, por medio de la gracia de Dios, la palabra gracia es, nos da lo que no merecemos. La palabra misericordia, Él no nos da lo que merecemos. Nosotros merecemos el infierno, pero Él no nos los da. Somos culpables, merecemos pues la condenación, pero Él no nos las da. Eso se llama misericordia. Pero la palabra gracia, Él nos da lo que no merecemos. ¿Y qué es lo que nos da? Nos da la herencia de la vida eterna. Somos herederos. Él nos ha hecho herederos. Él nos da lo que no merecemos. Él nos los da. Eso es la gracia. El regalo de Dios. Pero no es un regalo cualquiera. Es un regalo que no merecemos. No merecemos. El regalo de Dios, como es ser herederos de la vida eterna. Qué hermoso. Dice que para que justificados por su gracia. La palabra justificados significa declarados justos, inocentes delante de Dios. Todo creyente, todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, la justicia de Jesucristo es puesta sobre ese creyente. Lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿De dónde es sacado el pecado que es hecho Jesús? De nuestros pecados. ¿Y de dónde es sacada la justicia de Dios que es sobre nosotros? De Jesucristo. Hay un cambio, una transferencia, donde Jesús nos transfiere su justicia, la justicia de Dios, mientras que nosotros le transferimos a Él
nuestros pecados. Y por eso es que Él recae sobre Él la muerte, recae sobre Él el castigo, sobre Jesucristo. Entonces, eso es lo que significa justificados. Somos justificados, Romanos 5:1, somos justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Y por eso dice Pablo ahí en este mismo versículo, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido justificados en su sangre, por su vida. Es decir, la justicia de Dios viene por la muerte de Jesús. De ahí viene la justicia. Ahora, yo soy justo. Yo soy inocente delante de Dios. Entre Dios y mi persona está Jesucristo. Cuando Dios va a verme a mí, ve a Jesucristo. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Igual su vida, mi estimado hermano. Su vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cuando el ángel de la muerte, en la última de las plagas, en la 10ª plaga, llegó a las casas de los egipcios? Y donde él vio la sangre allí en las puertas, en los dinteles de las puertas, el ángel de la muerte pasó por alto. No importa lo que había detrás de esta casa, lo que importaba era la sangre que estaba allí, que protegía a los que estaban en la casa. Igualmente nosotros nos protege la sangre de Cristo. Estamos cubiertos con su sangre. Cuando en el día del juicio somos justos delante de Dios, pero no por nuestros méritos. Como dice ahí, nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino que somos justos o justificados por la gracia de Dios, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Somos ustedes justos. Y es justa porque justo y justa porque su vida está escondida en Cristo Jesús. Es la justicia de Cristo que está sobre usted, no la suya. Es la de Cristo la que está cubriéndonos. Por eso cuando Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3, les dice, todos sois hijos de Dios, le dice a los Gálatas, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estamos revestidos. Nos revestimos de la justicia de Cristo, de la santidad de Cristo. Ese es el Evangelio. Esa es la predicación de Pablo, constantemente. Ese es el Evangelio. Versículo 8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Ahora usted es justo, ha creído en Dios, es salvo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Va a seguir la vida como la vivía antes? Claro que no. Vamos a ocuparnos ahora en buenas obras. Y las buenas obras comienzan por uno mismo. Las buenas obras comienzan por uno mismo. ¿Y cómo es eso? Bueno, yo hago una buena obra en mi vida cuando yo presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Cuando me guardo sin manchas del mundo, yo estoy haciendo una buena obra en mi vida, porque estoy añadiendo felicidad a mi vida. Estoy añadiendo tranquilidad a mi vida. Y estoy también glorificando a Dios en mi mente y en mi cuerpo. Cuando nosotros pues andamos en santidad. La santidad es el llamado que Dios hace a todo cristiano. Esa es la primera buena obra. La obra hacia sí mismo. Y después, claro, las obras a los demás, que es hacerle el bien, buscar hacer bien, buscar servir sin esperar a cambio. Sencillamente servir, porque cuando servimos a los demás, servimos a Cristo mismo.
Por eso es que Pablo dice, quiero que insistas con firmeza, ocúpense de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, las buenas obras. Pero evita controversias necias, no cualquier controversia, porque nosotros los cristianos estamos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros. También cuando Judas escribe, habla que nosotros debemos pues contender ardientemente por la fe que ha sido dada. Y cuando dice contender ardientemente por la fe, no estamos hablando de pelearnos, no, sino que presentar razones de la esperanza con firmeza, con argumentos sólidos, como es la resurrección de Jesús. Argumentos sólidos de nuestra esperanza. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que causa divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Entonces, el hombre que causa divisiones, ¿quién es el hombre que causa divisiones? Bueno, el hombre que causa divisiones tiene esta característica. Es un hermano en la fe que señala a otros hermanos que no están bien con Dios, que están mal con Dios, que juzga que las cosas que hacen aquellos hermanos no son las correctas, por lo tanto están mal, no voy a tener comunión con aquellos hermanos, no los voy a tener. Esa es la persona que causa división. Pero al hacerlo, se está condenando a sí mismo, se está señalando a sí mismo, porque no ve la tremenda viga que tiene en sus ojos. Está juzgando, pero él mismo se condena, porque él también hace lo mismo. Deséchalo. Al hombre que causa divisiones hay que aislarlo, no considerarlo, no tomarlo en cuenta, deséchalo. El tal sea pervertido. Son perversos los que juzgan a los hermanos y los excomulgan, sencillamente porque sus prácticas eclesiásticas no son como las que ellos hacen y las que consideran correctas. Bueno, eso Pablo lo llama perversidad. Y hay que desechar a las personas que causan divisiones, pecan y se condenan pues a sí mismos. Bueno, las últimas palabras de Pablo pues a Tito es ya, dice el versículo 12, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Otra vez, Pablo insiste una y otra vez en ocuparse pues en buenas obras. La iglesia en Creta, como estaba muy centrada en sí misma, como el pecado estaba presente, el pecado no va a motivar a hacer el bien a nadie. Entonces, recordar quiénes somos, el amor de Dios, el recordar que debemos ser piadosos, ser como Dios, eso, si lo hacemos, eso nos lleva también a hacer el bien o las buenas obras. Como por eso que dice el versículo 14, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras,
atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. ¿Okay? Atender a las necesidades de la sociedad o de la comunidad. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. La gracia sea con todos vosotros. Hemos llegado al final, hermanos, de este curso de cartas pastorales. No he profundizado en algunos temas, en algunas palabras, pero espero que este curso los motive a seguir pues estudiando pues estas utilísimas cartas para el ministerio de la iglesia y de cómo debemos comportarnos pues así en la comunidad cristiana. Para mí fue un gusto, realmente disfruté mucho este curso, estas cartas, y quiero terminar pues con las mismas palabras que el apóstol Pablo termina su carta a Tito: gracia y paz a todos ustedes. Un abrazo, que Dios les guarde.